Sentate, ponete cómodo, relájate y no pienses en nada. Que nosotros hacemos el resto. La RZ se mueve a otra velocidad. Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única salida está en el sentido contrario. A contramano. Enrique Romero y Pablo Roma van a fondo en la dirección contraria. A contramano. Antisistemismo explícito. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más haciendo antisistemismo explícito, porque nosotros vamos a contramano. Pero a ver, no es que vamos a contramano de chicos malos, de chicos rebeldes, de iconoclastas que somos. No, vamos a contramano porque hay un sistema que va en una dirección. Y ese sistema va en una dirección que es totalmente antihumana. Nosotros que queremos preservar nuestra identidad humana, tal cual hemos sido creados, tenemos que oponernos a este sistema. Por eso la única dirección es a contramano, es el antisistemismo. Para mí, la ideología predominante en el siglo XXI es el antisistemismo. Todavía hoy, como son tantas las voces, es tanta la confusión, no está definido. Pero está claro que las ideologías del siglo XX, tanto de izquierdas como de derechas, no han encontrado el meollo de la cuestión, que el problema tal cual está planteado es el sistema. Las ideologías del siglo XX lo que han intentado es adaptarse al sistema, surfear la ola del sistema, direccionar en algún sentido dentro de lo posible al sistema, pero ninguno lo que ha propuesto fue derrumbar al sistema, derrumbarlo, el derrumbe del sistema. Y bueno, todo esto viene a la luz con respecto a lo que pasó ayer en la Catedral de Notre Dame. Como nosotros veíamos, impactante la imagen de ver la caída de la aguja de la torre de Notre Dame, que tenía que ver con un símbolo. Es todo un símbolo lo que vimos anoche. Lo que es la catedral en sí. La catedral en sí es un símbolo que habla, la propia catedral de Notre Dame, y no solo la catedral de Notre Dame, todas las catedrales construidas por los grandes maestros constructores de la Edad Media, albañiles eran, albañil en francés se dice maçon, pero bueno, no es el origen de la masonería. Eso ahora lo vamos a desarrollar un poquito, pero antes quiero presentar al invitado de hoy. Acá lo tenemos en el piso, de paso por Buenos Aires, a Nicolás Moraz. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy bien, Quique, y muy contento de estar con vos nuevamente. Un placer, como la siempre. La verdad, una suerte tenerte acá en el piso. La verdad que sí. Mucha gente muy gratamente sorprendida me ha preguntado de dónde salió este muchacho Nicolás Moraz. ¿De dónde saliste, Nicolás? ¿De dónde salí? Bueno, yo llevo muchos años en esto. Obviamente con el paso del tiempo uno gana un poco más de notoriedad. Está bien, muchos años, no, pará, tenés 25, no podés llevar muchos años. Tengo 24 y la primera 24. vez... Y la primera vez que aparecí en radio, me acuerdo, sin buscarlo ni nada, era en el contexto del paro agropecuario, que yo más o menos que lideré el pequeño conato de paro que hubo en Bariloche, por lo menos de movilizaciones, cuando vivía en Bariloche en aquel entonces y tenía 13 años, y me entrevistó Elías Shev en el programa Esto que pasa. Sí. Y bueno, ya al poco tiempo después, a los 15, comencé a trabajar como corresponsal de Libertad Digital en Argentina, y a los 16 digamos que me echaron por una entrevista incómoda que le hice a Mario Vargas Llosa, recién ganado el Nobel. Bueno, después siguieron varios portales. Es que es tan fácil hacerle una entrevista incómoda a Mario Vargas Llosa. Lo que pasa que los medios subsecuentes... A ver, si a mí me sientan enfrente a un miembro de la Trilateral,
da para llenarle la cara de dedos. Sí, la verdad, el hombre tenía la vanidad por los cielos y el Nobel se la llevó por la estratosfera. Pero bueno, es el problema que pasa también con que los grandes escritores que pretenden ser además filósofos políticos y no les da. Sí. Pero bueno, una cosa que hay que reconocerle a Vargas Llosa, visto en perspectiva con los años, es que habiendo hecho un cambio abrupto de una izquierda completamente pro sistema a una derecha completamente pro sistema, hay una sola cosa que el tipo defendió consistentemente porque se ve que lo siente, porque no gana nada con eso: la causa palestina. Eso es verdad. Y eso es raro, ¿eh? Sí, es raro. Es raro una persona. Sí. Así que uno ya cuando crece, como que va temperando ciertos ánimos y dice, bueno, hay que rescatar las cosas buenas de la gente. Sí, pero estaría mejor que defendiera la causa sudamericana. También. ¿no? Y no ponerla al servicio. Un abyecto imperialismo entre español y europeísta y anglosajón. Sí. Bueno, después fui columnista de Infobae, como vos sabés, de donde salí por criticar al sionismo. Es una historia de ir y de venir. Tuve varios programas de radio, algunos bastante escuchados, chocando en aquel entonces con el gobierno kirchnerista. Después fui columnista de La Voz del Interior y cesé mi colaboración porque no me dejaron publicar una columna ultra documentada contra el feminismo hegemónico, el feminismo del establishment en el año 2015-2016. Y bueno, ahora soy columnista de Sputnik, Hispan TV y RT por el momento, pero fundamentalmente medios importantísimos, centros de investigación y medios importantes. Yo los sigo a esos tres medios, y ahí uno se entera de muchas cosas que están pasando en Europa, más que nada del otro lado. Sí. Porque acá la información que nos llega de lo que pasa en Europa o de lo que pasa en Medio Oriente también es fundamental. Nos llega muy tamizada de acuerdo a los intereses de dos embajadas, básicamente, ¿no? Si hablamos de Europa, la embajada inglesa, y si hablamos de Medio Oriente, la embajada de Estados Unidos, en tándem con la embajada de Israel. Pero las noticias que no pasan por ese filtro y que vienen directamente llegan vía RT, vía Sputnik, vía Hispan TV. Es así, son medios importantísimos hoy por hoy. Sí, definitivamente tienen una cobertura informativa interesante sobre varias cuestiones, pero bueno, siempre hay críticas que hacerle, ¿no? A veces se centran bastante en la agenda de Rusia, de Irán. Bueno, a ver, sí, es como tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser? Ojalá tuviéramos un medio argentino que se centrara en el interés nacional. Algún día nos vamos a tener que poner en eso, ¿eh? Para eso existe, para eso un Estado gasta dinero del propio Estado en tener un servicio de medios. Para eso, para defender su interés nacional y promover sus intereses. Bueno, a las claras está, por ejemplo, en nuestro país que se utiliza históricamente, digamos, el conglomerado de medios públicos como aparato de propaganda. No en vano, y no me sorprende en absoluto. ¿Te acordás cuando yo filtré la lista de aliados de George Soros y la Open Society acá el año pasado? Hicimos, de hecho, lo mencionábamos en el primer programa en el que me entrevistaste, me acuerdo. Sí. Qué bien elegidas que estaban las personas. Obviamente no estamos ante improvisados, porque no solo eran todos los diputados, los jefes de los bloques de senadores, de todos los partidos, etcétera, sino que si te fijas en el Ejecutivo, qué carteras les interesaban a quienes tenían fichados. Bullrich Seguridad, Bergman Medio Ambiente, el Ministro de Salud y Lombardi. Sí. Medios públicos, vos te fijás y si bien han perdido mucha audiencia en los últimos tiempos, los medios estatales en Argentina tienen una línea férrea a favor de lo que defiende el establishment global y en detrimento, por supuesto, de los intereses de los argentinos. Es así, es así. Bueno, ¿qué opinas de la noticia que hoy está conmoviendo al mundo? ¿Tenés alguna información o tenés alguna sensación que quieras compartir? Bueno, mira, ante todo, información no, porque sucedió ayer, me lleva mi tiempo, más que nada porque estoy con otras actividades, a hacerme de las fuentes necesarias para tener una idea sólida sobre algo y poder decir, bueno, yo doy fe de que sucedió esto, así que lo único que puedo pronunciar es una opinión. A mí me parece muy extraño, pero francamente muy extraño, que en un centro turístico de tal magnitud
visitado por miles, literalmente por miles de turistas en simultáneo cada día, no haya habido ninguna víctima y que inmediatamente iniciado el incendio, siquiera finalizado, siquiera avanzado, haya salido Macron a decir la vamos a reconstruir. Tomando en cuenta que Macron, el chico de Rothschilds, que ganó de milagro la presidencia de Francia, porque los dos partidos que dominaron la escena política de la Quinta República, estamos hablando de los últimos 50 años de la política francesa, se fueron al declive absoluto, la supuesta izquierda y la supuesta derecha, y se unieron para apoyar a este tipo que no tenía ningún partido y que había sido el ministro de Economía amigo de los bancos en el gobierno socialista de François Hollande. Bueno, tomando en cuenta el contexto de fragilidad que vive hoy el gobierno de Macron, con una impopularidad sin precedentes, que la mayoría de los franceses lo quieren linchar, que tiene el problema de los chalecos amarillos cada vez más a todos la los orden sábados, del día. Todos los sábados, chalecos amarillos en toda Francia. Efectivamente. Y la policía sin ningún remilgo en detenerlos, reprimirlos, No, etcétera. no, Y policías los franceses mismos ya poniéndose chalecos y amarillos. los franceses corajudos saliendo a luchar. Sí. Con lo cual, en ese contexto, a mí me parece muy raro. La verdad que además salía a los 2 minutos cuando supuestamente no había una información fehaciente de que no se podía reconstruir, que estaba todo perdido, decir la vamos a reconstruir, no sé, me parece casi que un acto proselitista. Afortunadamente no hubo víctimas, porque Sí. hay otras ocasiones en las que muchas operaciones sucias dejan un saldo muy grande de vidas inocentes. Este no ha sido el caso, pero la verdad me parece muy raro y claro que me parece muy funcional y conveniente para la agenda que tiene hoy el actual gobierno de Francia. Bueno, vos sabés que lo que a mí me gusta es analizar la nota discordante de todo, ¿no? Y tirando del piolín de esa nota discordante, uno siempre llega a la verdad, siempre. Bueno, acá este evento de ayer está lleno de notas discordantes por todos lados. A primera instancia, lo que parecería es que sí, que fue un accidente. Eso es lo que parecería a primera instancia, es lo que dicen las autoridades francesas. No hay por qué dudar de todo eso. Yo ahora voy a hacer una recopilación de noticias de los diarios, recortes de diarios, que tal vez no lleven a la nota discordante para sacar conclusiones. Noticias de los diarios de ahora o de antes, no necesariamente noticias de los diarios, sino publicaciones o símbolos que andaban dando vuelta. Lo primero, lo que más me llamó la atención en La Nación de hoy, Jorge Fernández Díaz titula en su nota: no es santo de mi devoción este personaje, lo aclaro, ¿no? Pero estoy 100% de acuerdo con el título de su nota, no con la nota en sí. Lo que ardió fue la mismísima identidad de Occidente. Ese es el título de lo que escribe Jorge Fernández Díaz en La Nación de hoy. Y sí, tengamos en cuenta esto. Europa hoy está atravesando una lucha feroz, identitaria, que los gobiernos la mantienen escondida abajo de la alfombra. El pueblo europeo ya se dio cuenta de que su cultura, su identidad, su tradición milenaria, viene desde la antigua Grecia y la podemos rastrear también al antiguo Egipto, si queremos. Está bajo amenaza permanente. ¿Por qué? Por estas hordas de inmigración que están invadiendo el continente europeo, promovidas casualmente por las grandes potencias, no en sí los países. A ver, un estadounidense o un inglés o un francés mismo no está promoviendo esto, sino los gobiernos de estos países, que no responden a los intereses nacionales de estos países, sino que responden a intereses supranacionales, estructuras de poder mundial, a sociedades secretas que están por arriba de estas estructuras de poder mundial. Han decidido que a Europa hay que multiculturizarla, o sea, desarmar su identidad. ¿Y dónde está la cultura europea si no es casualmente en las grandes catedrales,
las grandes catedrales construidas por los maestros constructores, que si bien, como dije, albañil en francés quiere decir masón, o en francés masón quiere decir albañil en español. La organización de las construcciones de las catedrales no estuvo en manos de lo que hoy conocemos como masonería. Eso fue algo que posteriormente se organizó en Inglaterra, lo que hoy conocemos como masonería. Pero sí estaba en manos de las primeras organizaciones sindicales. Estas primeras organizaciones sindicales tenían que ver con los caballeros que iban hacia las cruzadas, y especialmente una de estas órdenes, la de los caballeros templarios, que fueron los encargados de construir los templos, por eso se llamaban caballeros templarios, que iban en toda la ruta hacia Tierra Santa. Y no solo eso, también quisieron construir otra ruta más, que es la que se llamó el Camino de Santiago. ¿Y por qué? Porque es ir a la tumba de Santiago Apóstol en Galicia, en Santiago de Compostela, precisamente. Estas catedrales que están a lo largo de toda Europa son riquísimas en simbología. Los maestros constructores han plasmado en su arquitectura todos los secretos para la construcción de la catedral, en analogía con los secretos para la construcción del sí mismo. A eso se dedicaban estos maestros constructores de catedrales. Ellos buscaron la analogía entre el templo hecho de piedra y el templo que es el cuerpo del ser humano. Y esa analogía que buscaban, ambos eran el alojamiento de lo más sagrado que es el espíritu. Allí mismo. Entonces, a través del símbolo que plasmaban en la piedra en la construcción de las grandes catedrales, dejaban mensajes para los iniciados para que pudieran comprender y seguir el camino. De eso se tratan las grandes catedrales, de las cuales una de las más notables es Notre Dame. No es la más notable es Chartres, que por suerte no sufrió hasta ahora ningún tipo de ataque. Pero bueno, dicho esto, ahora sí voy a empezar con los recortes de la semana de los diarios y por qué esta es una lucha identitaria de la supervivencia de la identidad europea. Esto lo han ocultado tanto el gobierno francés como la propia Iglesia, pero venimos de un mes entero en el cual las iglesias a lo largo de toda Francia están sufriendo todo tipo de ataques. Ataques como por ejemplo el que sufrió la iglesia del Saint-Sulpice. Se hizo famosa esa iglesia porque ahí se filmó el Código Da Vinci, con la novela de Dan Brown, en la cual actúa Tom Hanks. Por eso se hizo famoso. Bueno, hace menos de 10 días esa iglesia sufrió un voraz incendio. La portada del diario español ABC te pone la imagen y que uno pensaría que es la imagen de ayer. No, esa imagen ya tiene más de 10 días y es el incendio en la iglesia de Saint-Sulpice en París. Y bueno, y no solo eso, han sufrido ataques vandálicos un montón de iglesias llamadas casualmente todas Notre Dame. Por ejemplo, la iglesia Notre Dame de Saint-Fand en Nimes, que esto cerca con la frontera de España. La iglesia de Notre Dame en Dijon también sufrió ataques vandálicos. Todo tipo de ataques vandálicos vienen sufriendo iglesias en este último tiempo en Francia. Los medios no dan mucha cuenta de esto. El gobierno y las propias autoridades, el obispado francés, tratan de que esto no cunda en pánico. Entonces soslayemos esta noticia, pero la noticia está.
está, ¿y qué noticias van apareciendo ahora en estas horas mismas? Fuentes mexicanas desde Telediario, por ejemplo, hablan de que en estas horas se realizó la detención de 2 personajes tras el hallazgo en su auto abandonado a un par de cuadras de la Catedral de Notre Dame, explosivos, bombas de gas, más que nada. Todavía no trasciende mucho esta noticia, también porque si la versión oficial que yo te quiero convencer es que esto fue un accidente, no puedo hacer trascender esta noticia, por eso llega desde medios mexicanos. Otra de las noticias que está surgiendo desde medios estadounidenses es que uno de los que, todos los operarios que estaban participando de estos trabajos de restauración que se están llevando adelante en Notre Dame fueron detenidos por las autoridades y están siendo interrogados. Una de las noticias que trascendió, que uno de estos operarios declaró que esto fue intencional, que no fue un accidente. Esta noticia llega desde medios estadounidenses, no está surgiendo, no está circulando tampoco. Bueno, y otra noticia también que llega de medios mexicanos, y obvio, debido a la espectacularidad de lo que fue el incendio de Notre Dame ayer, y siendo casualmente parte de nuestra cultura occidental, no trascendió un incendio que se estaba dando al mismo tiempo. Los dos templos ardían a la vez, y esto es la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que es el tercer lugar sagrado del Islam. O sea, tenemos ardiendo en París a la Catedral de Notre Dame con toda su simbología, tenemos ardiendo en Jerusalén a el templo, a la mezquita de Al-Aqsa, ambas a la vez. Si acá no encuentran notas discordantes, perdónenme ustedes, pero bueno, están mirando otro canal. Yo veo notas discordantes por todos lados acá. Así todo, no soy quien para negar la hipótesis o la versión oficial del accidente. Sí, es también probable el accidente. Si estás haciendo trabajos de restauración en obras que tienen tantos siglos de antigüedad, tenés que tratar de utilizar los materiales que se utilizaban en aquella época. Se habla del plomo. Para utilizar el plomo hay que utilizar fuego. Alguien pudo haber cometido un error en eso. También es una de las posibilidades. Pero bueno, ya Infobae mismo se está haciendo eco hoy de una serie de ataques a iglesias en Francia. Siembra dudas sobre el incendio de Notre Dame. ¿Fue provocado o accidental? Desde un ataque terrorista hasta un accidente a causa de las obras, los medios franceses están haciendo ecos de diferentes hipótesis. Esto ahora mismo lo está publicando Infobae, para que vean que todas estas noticias no las estoy sacando de la galera. Googleenlas, salen de recortes de los diarios. Pero, volviendo al símbolo, hay cosas que a mí mucho me llaman la atención, muchísimo. Porque ya dije, estas catedrales europeas están cargadas de símbolos. En el año 2013 hubo una producción, un corto animado, en el cual era toda la simbología de los Illuminati, podemos decirla, plasmada en 7 minutos. Este corto se llamaba I, Pet Goat. Algo así como Yo, cabra mascota sería la traducción. En este corto, sobre el final, se lo veía a un Jesús muy New Age, transitando a bordo de la barca de Anubis, la barca egipcia, la barca en la cual las almas iban del mundo hacia los planos superiores. Se lo ve a Jesús, y de fondo se ve una catedral gótica
cayendo, derrumbándose de la misma forma que nosotros ayer veíamos derrumbarse en vivo la aguja de la Catedral de Notre Dame. Esto me hacía también acordar a el evento del 11 de septiembre del 2001, ver caer las Torres Gemelas. A todos nos impactó verlo en vivo por televisión. Yo recuerdo que en aquel momento estaba en el gimnasio y en la pantalla del gimnasio veía cómo caía la torre, la primer torre, ¿no? Ahí mismo me fui corriendo a mi casa a seguir mirándolo en mi casa. No lo podía creer, quedé impactado. Bueno, el mismo impacto sentí ayer cuando paro en una estación de servicio a cargar nafta y en la pantalla veo eso mismo, la imagen de la aguja de Notre Dame cayó. Inmediatamente también me fui a mi casa a ver cómo seguía esto, ¿no? De qué se trataba. Pero bueno, el primer impacto, el primer shock superado. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención, hablando también de esta batalla cultural que se está librando hoy en Europa, y bueno, me lleva a mirar el oráculo, como siempre, el oráculo, la publicación The Economist, propiedad de la familia Rothschild. En su portada de El Mundo en 2017, en esa portada ellos mismos publicaban cartas de tarot, y en una de las cartas de tarot se veía claramente la torre, la carta La Torre, y era una torre que simbolizaba a la cristiandad, obviamente, la cristiandad representada por la cruz. La torre tenía la cruz, partida por un rayo e incendiada y derrumbándose. Y sobre el fondo manifestaciones opuestas de la izquierda, manifestaciones de gente con la bandera roja, con la hoz y el martillo, y que para mí bandera roja es Rothschild, ya sabemos, y del otro lado cristianos portando la cruz, manifestándose. Eso ya llama la atención, esa portada de The Economist. Son muchas las cosas que van planteando qué pasaría, pero la que más llama la atención es la profecía del Señor de Notre Dame. ¿Quién era el Señor de Notre Dame? Michel de Nostradamus. Nostradamus viene de Notre Dame. El señor Michel de Notre Dame, en sus profecías, dice: un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia arderá en fuego. Una gran iglesia de todos los tiempos se quemará por los pecadores. El fuego quemará los símbolos que se han utilizado para el ego de los hombres y no en el nombre de Jesús. En Francia, España o Italia arderán las cúpulas para purificarse. Una gran iglesia se quemará para traer buenas nuevas. Yo después de leer esto lo leí anoche, se me puso la piel de gallina, los pelos de punta. Entonces, ¿estaremos frente al inicio de la batalla final por la identidad de Occidente? Como titula, sin saberlo, Jorge Fernández Díaz en su nota de La Nación. ¿Qué opinas de todo esto, Nicolás? Bueno, ante todo yo creo que la cristiandad en Europa está languideciendo y casi muerta en ciertos puntos por errores propios de la Iglesia Católica durante muchos siglos, en otros términos porque quieren suplantarla desde la élite por una nueva religión que es la progresía. Sí. Y la prueba de ello es que en Francia hay un 65% de no creyentes. Sí, pero no hablemos de la religión. La religión ya sabemos que está retirada, pero la religión católica viene acompañada de la identidad occidental. Y acá ya, yo puedo apartarme de la religión. Lo que yo no puedo es apartarme de mi identidad. No, pero yo no pretendo discutir sobre religión. Lo que quiero decir es que
hay que ver hasta qué punto los franceses se identifican como franceses y como occidentales con Notre Dame. Puede que muchos sí, sin duda, es parte de su historia. Pero también es cierto que ya es parte de la identidad occidental en cierto punto el jacobinismo. Y los que se dedicaron a matar curas sistemáticamente, incluso como lo fue el obispo Ebert, uno de los más radicalizados revolucionarios que pasó de obispo a matar curas y creyentes, digamos, incluso esa reconversión es como que ya forma parte, creo yo, de la identidad europea, que ha generado, como decía el otro día en el programa de los amigos de Amos del Mundo, muchísimas, pero muchísimas desgracias para la humanidad, ¿no? El marxismo, la masonería, todo lo que vos quieras denunciar también surgió en Europa. Entonces yo creo que todo esto forma parte de la identidad occidental, sus luces y sus sombras. Yo creo, o sea, te preguntaría, porque veo que estás bastante informado, ¿qué opinás vos? O sea, ¿quién podría haber sido el autor si no fue el gobierno francés? No, desconozco. A mí me parece que el gobierno francés tiene todas las fichas. A mí me parece que todo lo que fueron atentados en los últimos años fueron de falsa bandera todos. Por supuesto. Y si esto fue un atentado, no tengo duda de que fue de falsa bandera. Sí. A ver, pongámonos en Sherlock Holmes. Somos Sherlock Holmes, llegamos a la escena del crimen, está el cadáver ahí. La primera pregunta es, a ver, a este señor, ¿con quién tenía problemas? ¿Quiénes odiaban a este señor? ¿Quiénes no lo querían? ¿A quiénes se le solucionaría la vida con este señor muerto? Y bueno, empezamos a mirar, a ver con quién tiene problemas hoy Francia. Francia tiene problemas con todo Medio Oriente, está claro. O sea que volvemos de vuelta a la batalla entre el Islam y Occidente. Francia hoy está teniendo problemas con una señora que está del otro lado del Canal de la Mancha. Grandes problemas está teniendo. ¿Por qué? Porque Macron es el único hasta hoy que queda, que en toda Europa le dice no y no a la propuesta de Brexit de Theresa May. Porque lo sabemos, empleado de Rothschild, del Poder Global, y un defensor acérrimo de la Unión Europea. Exacto. Más aún quizás que la propia Merkel. Pero, Quique, nosotros, o sea, en atentados donde sí tenemos información fehaciente, como el de Charlie Hebdo, toda la ola de atentados que hubo y que misteriosamente cuando empezó a subir el Frente Nacional en las encuestas, se frenaron porque quedó en evidencia que los beneficiaba. Todos sabemos perfectamente que el gobierno de Francia, la policía francesa, tiene un rol preponderante a la hora de ocultar información, camuflarla, lanzar versiones oficiales, siempre los lobos solitarios, nunca quedan pruebas, luego mandar las leyes agresivas para someter, vigilar y controlar más a su población y justificar las atroces intervenciones militares. Nadie olvide que el principal defensor y gerenciador de la brutal invasión a Siria, que al día de hoy desestabilizó para siempre el norte de África y contribuyó a su islamización, fue Francia. Fue Francia con el innoble Obama y Hillary Clinton, pero Francia, por sobre todo, fue en Europa el adalid de ese miserable episodio. Entonces, yo digo, creo que lo de Notre Dame tiene que ser más una acción desde el gobierno francés que desde el extranjero, salvo que, haya razones ocultas que nosotros desconozcamos, porque de otro modo creo que, irían al choque directamente. En este momento, como vos decís, Macron y May tienen una relación bastante tensa, cerca casi de la ruptura, te diría, entre las relaciones diplomáticas. Sí, pero también los dos responden al mismo interés. Uno juega al chico malo y otro juega al chico bueno. Bien. Bueno, y otra cuestión que sería interesante analizar, como te decía, que volviendo al principio, ¿quiénes son los verdaderos enemigos? Primero, ¿qué es Occidente? ¿Qué Occidente defendemos? No creo que haya uno unívoco. ¿Y quiénes son los responsables de su virtual decadencia o extinción? Yo creo que los responsables de la decadencia de Europa son los europeos. Y tengo para documentarlo profusamente. Como te digo, todos los que han contribuido a destruir lo mejor de la civilización greco-romana, si querés, que es la fuente de virtud que podemos encontrar en todos los términos de la cultura occidental, han sido europeos.
Han sido ingleses, han sido franceses. Con su imperialismo abyecto y miserable han creado y expandido el islamismo radical que antes no existía, sencillamente no existía, y está más que documentado que no existía. Sí, Se han creado y financiado la lo yihad. han creado y lo han financiado. Los atentados son autoatentados. Entonces las amenazas que se ciernan sobre Europa no son los inmigrantes. Las amenazas que se ciernan sobre Europa son sus propios gobernantes. Y eso es lo que yo decía el otro día cuando me refiero a que, bueno, ojalá islamizar Europa, cosa que no va a suceder, porque Europa al fin y al cabo es sigue siendo todavía un centro intelectual de todo lo que nos azota aquí también. El globalismo, la bancarización, el feminismo totalitario e inquisitorial. O sea, creo que los grandes problemas de Occidente están dentro de Occidente, y eso es algo que hay que revisar. Y los grandes enemigos de Occidente están dentro de Occidente. Sí, a ver, pero yo haría una separación entre la dirigencia europea y la gente de a pie. Sí. La gente de a pie ya se está dando cuenta que es una víctima más, que está perdiendo sus valores. Sus valores es lo último que se dan cuenta. Lo primero que ven es que pierden su trabajo en manos de inmigrantes, que cada vez se hablan más idiomas raros en su barrio. Es verdad, pero la lógica del que encuentra al enemigo en el par y no en el que manda es una lógica completamente cómplice. Claro, errada. exacto, sí. Y para esto no basta con mirar la lista de candidatos, la lista de sponsors, todo esto es público, y las opiniones sobre Israel y el sionismo que tienen el Frente Nacional Francés, el partido de Geert Wilders en Holanda, Vox en España, la Liga Norte en Italia, Alternativa por Alemania, el Partido de la Libertad de Austria y los demócratas suecos, y el UKIP británico. O sea, toda la derecha alternativa que supuestamente viene a solucionar esto son ultra sionistas confesos. Entonces, si cuando los elijan a ellos finalmente lleguen al poder, para mí sería maravilloso que se disuelva la Unión Europea. Si es que sucede, habría que verlo, ¿eh? Me gustaría ver, como se dice, digamos, a los galgos sobre el terreno, ver cómo funciona la cuestión realmente. Pero supongamos que desaparece la Unión Europea. ¿Cuánta libertad puede traerle esta gente a Europa? ¿Cuánta restitución de valores? ¿Vos sabías que Marine Le Pen es la candidata abortista en Francia? ¿Vos sabías eso, por ejemplo? Que se propone como no sabía de un laicismo, búscalo, sí, de un laicismo radical y toda la historia. O sea, ya ni siquiera se sabe qué es exactamente la identidad. Lo único que los une a todos estos partidos europeos es que son ultracionistas, y con el cuentito de ay, qué terrible la inmigración musulmana, nos están matando, como ellos hicieron con el resto del planeta durante 3/4 de la historia de la humanidad, Europa matando al resto del mundo, matándose entre sí. Con ese cuentito, los únicos que benefician son a los amigos de Israel. O sea, yo no veo mucho más ciencia en toda esta cuestión, la verdad. Entonces, por eso te digo, para mí hay que sembrar un profundo interrogante incluso. Yo estoy de acuerdo con muchos de los planteos realizados. Te diría que la mayoría, respecto a quién tiene el poder en el mundo, respecto a que todo, digamos, nos mienten permanentemente, pero habría que preguntarse, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de Occidente? Para cualquiera que le interese preservar lo poco bueno que nos queda en Occidente, ¿quiénes son su principal amenaza? Y la verdad es que vamos a descubrir que son todos occidentales, y muchos europeos, y no son todos judíos, además. O sea, hay que plantearse esas cosas. Sí, esto que vos hablabas recién de sería buena la disolución de la Unión Europea, me hace acordar a un libro que leí en el año 99. O no, más allá lo leí, creo que fue en el 2003 o 2002. El libro se llamaba El Tratado Secreto de Maastricht. En ese libro planteaban que el objetivo de la Unión Europea era primero unir para después hacer volar por los aires. Que la Unión Europea es un experimento con fecha de vencimiento, y que básicamente consistió en quitarle la soberanía monetaria a todas las naciones que la integran, para luego de eso ir por todos sus activos. Una vez que vos entregas tu soberanía monetaria, tus activos pasan a estar cotizados en esa moneda que no es la tuya, entonces ya no sos más el dueño de tus activos. Y eso es lo que está por pasar próximamente, según lo planteaban en este libro de Alejandro Reboledo, El Tratado Secreto de Maastricht. Entonces, bueno, es lo que vamos a ver próximamente. También fíjate que la Unión Europea es el gran laboratorio de gobierno global. O
sea, de todas las Sí, entidades exacto, supranacionales, por eso es la que mismo. mejor funciona en el sentido de, donde más lejos han ido, porque si vos te fijas, la ONU tiene un papel también, entre comillas, de gobernanza mundial, pero no es tan fuerte. En Europa es como que se ha traducido, las palabras se han traducido en hechos, y realmente han generado un único cuerpo político y un gobierno supranacional gigantesco como los que temía Orwell en 1984. Con lo cual es bastante ha sido bastante interesante como laboratorio de lo que le quieren imponer al resto del mundo. Yo no estoy tan seguro de cuán cerca está su disolución. Espero que muy pronto, pero no estoy tan seguro. No, claro, a ver, el objetivo de primero unir para después hacer volar por los aires, en pos de ese gobierno mundial, obviamente, eso está claro. No es para que los países se europeos restituya el viejo recuperen su soberanía. No, acá nadie nunca recupera su soberanía. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, ahora volvemos. A contramano, antisistemismo explícito. El aire ya no es suficiente. Por eso nos movemos por el ciberespacio a máxima velocidad. La RZ Radio, porque el futuro es hoy. Bueno, cambiando de tema, Nicolás, ¿qué sabes de Julian Assange? ¿Qué sé de Julian Assange? Sé mucho de Julian Assange. Me vas a tener que preguntar alguna otra cuestión. Expláyese, mi querido Nicolás. Julian Assange es el mayor héroe de nuestro tiempo. El único héroe de nuestro tiempo. El único héroe de nuestro tiempo, el mejor periodista de la historia contemporánea. Julian Assange es una persona de unos valores encomiables, que ha llevado adelante una lucha sin claudicar, que nos lo ha demostrado día a día, que ha sacrificado todo lo que podría haber sido para él beneficio o interés personal en favor de su causa, que nos ha demostrado, y esto es lo más importante, pues todo esto son, si querés, apreciaciones sobre su persona, pero que con su trabajo nos ha revelado la verdadera dimensión de la sociedad totalitaria en la que vivimos en todos los ámbitos, en el espionaje masivo, en el falso terrorismo, en el genocidio imperialista, en todas las guerras que llevó adelante Estados Unidos con colaboración de los europeos. E incluso, Quique, nos ha demostrado el trasfondo moderno pero objetivamente con las comunicaciones oficiales que intercepta Wikileaks, porque de eso se trata, de demostrar lo que verdaderamente planea el Estado, y de manera objetiva, y que nunca nadie ha podido ni sabido refutar su veracidad, y por eso lo odian y por eso lo persiguen. Cómo se maneja el poder global. Hasta en el tema género no hay tema que se le haya escapado a Julian Assange. Nos ha demostrado los verdaderos intereses ocultos que hay detrás, nos ha demostrado de manera objetiva, no conspirativa, no hipotética, que nosotros incluso nos tenemos que acostumbrar muchas veces a lanzar hipótesis por falta de información, sino que nos ha demostrado de manera detallada, objetiva, precisa, concreta e inapelable cómo se maneja el poder mundial, cuán esclavizados estamos, y es un trabajo invaluable. Para mí es el único héroe que existe en este tiempo y lo admiro profundamente y lamento enormemente lo que le está pasando. Creo que su caso es paradigmático y demuestra qué pasa con las personas que verdaderamente incomodan a los dueños del poder hoy en día. Se las sigue tratando como en las épocas más oscuras de la humanidad, porque al fin y al cabo estamos en una de ellas. ¿Y cómo sigue esto? Su arresto, ahora está en una prisión inglesa. Mira, hay 3 escenarios posibles. El primer escenario es, en caso de que Inglaterra no lo extradite a Estados Unidos, que lo extradite a Suecia, donde, en parte por venganza, ya que Julian Assange demostró que la tiranía totalitaria del socialismo sueco, que es una suerte de stalinismo edulcorado, y que muchos nos lo quieren vender como modelo, como el ejemplo, sí, exactamente, tal cual, sí. Vengándose de que él demostró el espionaje absoluto al que sometían a su población desde la empresa Ericsson, el gobierno sueco, y para favorecer la extradición a Estados Unidos, ya que en Europa no lo podían detener como periodista, le crean 2 denuncias falsas de abuso sexual de mujeres que, incluso por los críticos de Assange, se sabe y está admitido que tienen fuertes vínculos con la CIA, que no han prosperado siquiera, pero que, dada la inquisición feminazi que hay en Suecia, que es modélica, donde tiene una ley donde incluso se puede considerar violadora a quien tiene una relación sexual sin obtener un sí explícito, casi que firmado por escribano, es muy probable que
refloten esta causa, ya están trabajando en ello. Y si Inglaterra lo extradita a Suecia, donde no hay pena de muerte, Suecia lo extradita a Estados Unidos, donde sí. ¿Se entiende? Que era el plan original. Por eso él tuvo que escapar y refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres, porque lo perseguían desde Suecia, y una vez en el calabozo no lo iban a someter solamente al juicio por los falsos abusos de acoso sexual clásico de la Inquisición femenina hacia el servicio del Pentágono, sino que lo iban a mandar a Estados Unidos, donde le espera el peor de los escenarios. Esa es la primera probabilidad. La segunda es que Inglaterra no lo deporte a ningún lado, le generen nuevas causas que no tiene, porque hasta ahora todo se trata del desacato y de haber escapado de la justicia inglesa, pero que le generen nuevas causas a partir de las filtraciones que han perjudicado al gobierno inglés y al Estado inglés, y lo manden a cadena perpetua en Inglaterra. A ver, pero entonces ahí decí que a la prisión de Spandau la tiraron abajo con Rudolf Hess cuando murió, porque lo convertirían en un nuevo Rudolf Hess, lo tendrían encerrado en la prisión para no mostrarlo, no dejarlo hablar con nadie, Sí, porque si igual este ya, tipo habla, sabe qué le es peligroso. sucedería, ¿Quién sabe qué le sucedería? Porque después, cuando uno entra en las prisiones de máxima seguridad del primer mundo, que los forros como Fernández Díaz ponen como ejemplo a donde tenemos que ir, ya nunca más se sabe exactamente qué pasó con esa persona. Así que tenemos la probabilidad de que lo extraditen a Suecia, de Suecia a Estados Unidos, de que lo mantengan en cadena perpetua en Inglaterra con nuevos cargos. Todo esto se va a ver a lo largo de los próximos meses porque lleva su tiempo, o directamente que violen sus propios compromisos y lo entreguen a Estados Unidos, que es totalmente probable también. Y ahí me gustaría ver, Quique, si Donald Trump vale 5 pesos, porque Donald Trump está ahí gracias a Wikileaks, y él lo reconoció, porque Wikileaks nos demostró la genocida psicópata que era Hillary Clinton, que objetivamente dijo vamos a matar a Assange con un dron y también vamos a la guerra termonuclear con Irán, y no se le movía un dedo. Ese sí que iba a ser el fin del mundo, y Trump ganó gracias a Wikileaks. Así que realmente espero que tenga la dignidad de indultarlo. Lo dudo mucho, pero lo espero. Bueno, vos sabés que, volviendo al tema de la nota discordante, que a mí siempre me gusta analizar, yo esperaba, sí, ok, lo meten en cana a Julian Assange. Ella dijo que como seguro de vida, donde me metan en cana, donde me pase algo, publiquen todo, la catarata de todo lo que hay, háganlo público. Y eso sucedió la semana pasada, el viernes. Yo, cuando salió la noticia de que se liberaba todo lo que Julian Assange todavía no había publicado, dije, bueno, qué bien, mañana mismo vamos a saber quién tiró abajo las Torres Gemelas, van a empezar los arrestos masivos, va a caer Hillary Clinton en cana por comer bebés. Ya debería estar en cana Hillary Clinton. Me si no imaginé está en cana todo porque... esto, Hillary, Obama, los Bush. Pero Wikileaks ya proporcionó suficiente información para que toda la clase política estadounidense previa a Trump esté en cana. Si no está en cana, será por falta de voluntad del gobierno de los Estados Unidos y porque el aparato judicial estadounidense es el más corrupto del planeta. Bueno, yo me imaginé que el lunes las noticias iban a ser todas ellas. No estaban siendo todas esas las noticias. Entonces me pregunto qué pasa ahí. Y aparecen dos notas que me resultaron interesantes leerlas, como para tener en cuenta otra campana, la del chico malo. Una la publica Kenzo Caspi en su blog La Cosa Aquella. Otra la publica Mente Alternativa, pero ambos hablan de lo mismo, ¿no? Expuesto, titula Kenzo Caspi, cómo los Rothschild arreglaron a Assange como un banker hitman, o sea, un asesino de banqueros, sus competidores, ¿no? Y cuentan la historia, te ponen hasta la foto del mismo Julian Assange dándoles entrevistas a los de The Economist, al oráculo, ¿no? O al guionista, a este medio propiedad de la familia Rothschild, y cómo gracias a las filtraciones que hizo Julian Assange de la banca Julius Baer, la banca suiza, lograron los Rothschild pasar al liderazgo total de la banca en Suiza. ¿Por qué? Porque su principal competidor era el banco más antiguo de Suiza, la banca Julius Baer.
y bueno, lo llevaron lo han eliminado de la competencia y hoy domina la banca en Suiza la familia Roger, como de hecho siempre. Entonces no sé por qué la línea editorial de The Economist, Claro. ya que lo tomamos como el oráculo, ha sostenido históricamente que a Julian Assange hay que meterlo preso. Sí, bueno, ese es uno de los puntos que llaman la atención. Son notas discordantes. Estamos de Claro, acuerdo, a ver, en podemos las contradicciones intercambiar. mismas están Se las halla notas. la verdad. Claro, las contradicciones, estamos señalando todas contradicciones. Bueno, y también se hacían eco de todo esto, The Guardian y el New York Times. Eran prácticamente los voceros donde Assange publicaba todo lo que él decía. No, pero te cuento, Quique, lo de The Guardian y The New York Times es así. Eran todos los medios del mundo, relevantes más o menos de cada país, Wikileaks les enviaba información. Sí. The Guardian y New York Times decidieron publicar el 10% y te puedo encontrar los comunicados de Assange y de otros colaboradores de Wikileaks diciendo son funestos. Y ahora por eso empezaron a subir toda la documentación a su página, que nosotros en los medios no confiamos más. Y los medios son los que levantan lo que quieren tener. Mira, hay algo muy, muy revelador. Hay un muchacho acá que realmente el mejor lugar donde podría estar es en el fondo del Río de la Plata, que se llama Hugo Alconada Mon, que se cree no sé qué, pobrecito ahí con su rictus de no sé qué cosa. Tampoco le decíamos... No, yo nada más dije un escenario agradable para el mundo. Ese sujeto... A ver, si hay algo que ha hecho mal, la justicia debería intervenir. Sacaba chapa de gran periodista de investigación, sí, porque La Nación lo mandó a Londres a conseguir un pendrive de Wikileaks. Y ahora dice, este infame personaje miserable, que Julian Assange no es periodista porque Assange nunca discriminó qué información publicar. Siempre exigió publicar toda. A diferencia de él, que él dijo, no, esto no lo vamos a publicar y esto sí. Me parece que tiene una ensalada en la cabeza, además de autoinculparse. Ser periodista es informar e incomodar al poder, no guardarse la información que yo considero que la gente no tiene que saber. Eso es ser un miserable mercenario, una prostituta del poder. Los periodistas que publicaron sesgada alguna información de Wikileaks y que ahora están todos de acuerdo en justificar la detención de Assange, no son periodistas. Julian Assange es el mejor periodista de la historia y los datos objetivos lo demuestran. Y voy a decir una cosa más, no sé si me lo ibas a mencionar, pero hay un libro que yo me compré, porque me lo compré ahora y dije, bueno, vamos a ver, de Daniel Stulin, que se llama Desmontando Wikileaks. Uh-huh. Las mayores críticas a Assange y a Wikileaks provienen de Stulin. Y voy a decir una cosa, yo debo ser uno de los pocos tipos en la Argentina que se ha leído enteros los libros de Stulin, porque escribe para el demonio, aunque tiene muy buena información. Entonces, no tengo una postura. ¿Cómo? ¿Qué dice Stulin? Stulin dice, entre otras delirios incomprobables, que Assange formaba parte de una organización en Australia por su padrastro, bla, bla, bla. La realidad es que Assange, y uno lo ve en la información misma que publicaron los centros de inteligencia que investigaron su vida, tuvo una infancia demencial. Los padres tenían un circo itinerante, el pobre muchacho iba de acá para allá, después la madre se fue con uno, se fue con otro, se fue con otro más, y el tipo vivió de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, se casó a los 16 años, en claro contraste con esa familia disoluta que tuvo. Se enamoró de una mujer, se fue a vivir con esa mujer a los 16 años, tuvo un hijo, se pasó la vida tratando de mantener a ese hijo. O sea, Assange en ningún momento tuvo un buen pasar, siempre fue un perseguido, fundó International Subversives con otros hackers australianos y puso en tela de juicio la seguridad informática mundial. O sea, realmente Stulin no tiene idea de lo que dice, que Wikileaks publica información falsa, no lo demuestra en ningún momento. Nadie jamás ha demostrado que nada de lo que filtró Wikileaks sea falso, al contrario. ¿Quiénes hubieran sido los primeros que deberían hacerlo? Los gobiernos que retrata como genocida mostrando mataron a este, mataron a este, mataron a este y nadie absolutamente salió a negar. De hecho, lo persiguen porque no tienen forma de negarlo porque es la realidad. Eso es periodismo. Wikileaks es la única organización confiable del mundo y Stulin es un señor que no solo fue agente del servicio de inteligencia ruso, sino que admite que sigue trabajando para los servicios rusos. Yo diría que Stulin, que ha tenido muy buena información, por ejemplo, en lo que concierne a la financiación estadounidense del terrorismo islámico, el libro Fuera de Control es excelente porque demuestra hasta las transferencias del gobierno de Estados Unidos a las cuentas bancarias de ISIS. Es un empleado de un gobierno. O sea, yo me pregunto que critica a Putin por su ambivalencia con el sionismo. O sea, a mí me gusta Putin, me parece en términos pragmáticos que es necesario que exista Putin. Pero de Stulin nunca escucho una crítica a Putin, ¿eh? ¿Será
¿Será que Wikileaks se metió también con Putin? ¿Será que Wikileaks se metió con todos los enemigos, digamos, con todos los poderosos del mundo, no solo con un bando de los poderosos? ¿Será por eso que ya nadie lo defiende? ¿Será por eso que lo refugió un país chiquitito, que era Ecuador, el Ecuador de Rafael Correa, y no lo asiló Rusia? O sea, me parece muy raro, la verdad, que Stulin lo ataque y de manera tan infundamentada. Bueno, en este minuto que nos queda, antes de despedirnos, contame cómo te está yendo con esta iniciativa de libertad y equidad. Bueno, mira, Quique, obviamente es difícil porque tenemos a todo el poder económico, mediático y político en contra, pero nos está yendo muy bien, la verdad. Ha sido una gran idea y cada hora de estas cientos de horas de trabajo que hemos dedicado al proyecto está dando sus frutos. Tenemos 600, 700 ya solicitudes de miembros en todo el país. Estamos tardando en contestarlas, siempre me disculpo porque acá nadie cobra un centavo y las contestamos, digamos, en el tiempo que podemos, distintos miembros de la organización, que tenemos bastante trabajo, por cierto. Hemos dado de baja a través de intimaciones 37 páginas de scratches, más de la mitad de las principales páginas de scratches en la Argentina. Equidad? Brevemente, para el que lo escucha por primera vez. Libertad y Equidad es una plataforma cívica, plural y apartidaria que reúne a profesionales de las más diversas ideologías, referentes de la batalla contra el feminismo autoritario, y que nos unimos por principios tan básicos como la libertad individual, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la presunción de inocencia, todos sistemáticamente destruidos por el lobby de género, por la tiranía feminista. Y bueno, es una organización que integra personas de diversas ideologías, como te digo, y profesiones. El abogado Oneto nos ha apoyado, conocido como abogado de nivel Dios, la doctora Chinda Brandolino, varios liberales como yo, Martín Eugenio Venegas Ortega, el filósofo Cuarrancino, la gente de la revista Insomnio, el lingüista brillante Leandro Bracamonte, la filósofa Roxana Kramer, que es de izquierda, así que es realmente un grupo plural donde apuntamos a que nuestra propia unión, dejando las diferencias de lado, inspire a que la sociedad en su conjunto se movilice más allá de las diferencias contra esta tiranía que está destruyendo nuestra libertad, que está destruyendo a las familias, que está adoctrinando a los niños y castrándolos con los centros de armonización de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y nadie lo oculta, y perpetrando muchísimas aberraciones financiadas además en deuda externa. Con lo cual, este gran enemigo de la Argentina y de los argentinos requiere unidad nacional para erradicarlo, y por eso existimos. Así que les pido por favor que entren a la página libertadequidad.org, sección UNITA, y muchísimas formas de colaborar. Por favor, súmense. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por haber venido esta semana a Contramano, y esperemos que cada vez que hagas una escala en Buenos Aires, vengas a visitarnos, tenés las puertas abiertas. Y bueno, a todos nuestros seguidores, hasta la semana que viene. Esperemos que todo esto que sucedió en París salga a la luz, ya que París es la ciudad luz, que salga a la luz si hay algo oscuro que se está escondiendo. Gracias, Quique, y un saludo para toda tu audiencia. Nos volveremos a ver muy pronto. Gracias a vos, hasta la próxima semana. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la RZ. Una radio del Grupo Sónica.